¿tendría que ver la santidad con la genética heredada de mis padres? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque podemos ver, a lo mejor, de hijos de cristianos o de pastores, digamos así, de líderes que son un poco como que más santos, digamos así un poquito, y por ejemplo vemos personas que vienen de familias disfuncionales, de matrimonios rotos, de padres borrachos, alcohólicos, y luego vemos que la persona, incluso a veces estando en Cristo, como que manifiesta, por ejemplo, de padres que los padres eran mujeriegos y las madres eran, no sé, tremendas, y vemos que los hijos, incluso hasta estando dentro de la iglesia, a veces se les manifiestan y como que le cuesta un poco más de trabajo llevar una vida en santidad, ¿no? Es decir, dentro de la santidad, que una persona que a lo mejor sus padres no tuvieron esos mismos problemas espirituales. Como se dice en el hablar a veces en la calle, de padres buenos, entre comillas, porque no hay nada de bueno, ¿no? Me refiero con esto, ¿no? De que no tenían esos problemas espirituales, a lo mejor que eran padres que no eran alcohólicos, que no consumían droga, pero a lo mejor viene otro que está dentro de la iglesia, acepta al Señor, está en el proceso de cambios dentro de la iglesia, pero proviene de padres que fueron alcohólicos, familias disfuncionales, y estos hijos tienen como que una lucha más fuerte, que los vemos en el camino del Señor, vuelven a caer, y como que hay como que una fuerza como que se le opone para que estos no, de los jóvenes que estoy hablando, o no jóvenes, están dentro del Señor y como que le cuesta trabajo meterse en lo que es la santidad de Dios. Es decir, dejar de que esa santidad que Dios nos promete, el Espíritu Santo nos ayuda, pero como que la genéticamente como que determina un poco y dificulta un poco. ¿Qué crees acerca de esta pregunta? ¿Pudieras explicar algo acerca de ello? Sí, a ver, yo lo que creo acerca de esto es que, bueno, primeramente, la corrupción del pecado se hereda de padres a hijos. Y cuando un padre tiene una debilidad o tiene un área de corrupción en su carácter, eso, si esa persona no lo vence, si esa persona no logra consagrarse en esa área, lo va a traspasar a sus hijos. Y eso lo vemos en la Biblia. Vemos que los mismos pecados que cometió Isaac los había cometido primero Abraham. Vemos que el mismo David dijo, en pecado me concibió mi madre. Es decir, la debilidad hacia el pecado se hereda y la corrupción hacia el pecado se hereda. Ahora, espera, déjame quitarle el audio a Michael porque tiene un poquito de ruido. Ya, Michael, no te preocupes que te quite el audio. No te preocupes que no se oye. Entonces, como les decía, mis hermanos, la debilidad hacia un pecado se hereda. Eso es una realidad. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es la santidad y otra cosa es que, es decir, a veces asociamos la santidad con no cometer determinados pecados. Y entonces decimos, bueno, esta persona es buena porque no hace esto, no hace aquello, no hace lo otro. Mas, sin embargo, eso no significa que la persona sea santo. Eso no significa que la persona sea santo, porque la santidad, más allá de no cometer este y aquel pecado, la santidad es, como decíamos, es una decisión de consagración. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que personas que eran como publicanos y pecadores, como Mateo, por ejemplo, cuando Jesús lo llamó, dejó todo y se consagró a Jesús. Y vemos un joven rico que cumplía todos los mandamientos y Jesús le dijo, ok, tú quieres ser perfecto, véndelo todo y dárselo a los pobres. Y se fue triste porque aparentemente era muy bueno, tal vez venía de padres buenos, tal vez no venía de un matrimonio divorciado, ni practicaba, y le era fácil hasta cierto punto llevar una vida aparentemente justa delante de los hombres, mas sin embargo, Dios, que mira el corazón, sabía dónde estaba su área débil y le tocó el área débil. Fíjate que Jesús no le pidió a todo el mundo esto, pero a él se lo pidió precisamente porque él se creía bueno, porque él se creía justo y le dijo, tú quieres ser perfecto. Fíjate que cuando él vino, Jesús le dijo, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Eso lo estuvimos viendo en otra clase, para que él entendiera de que no hay nadie bueno. Hay personas que son más débiles a un pecado que otro, pero bueno no hay nadie y santo solamente Dios. Entonces a él
cuando tú aparentemente has alcanzado cierto nivel de santidad, vas a ser probado más duro que los demás. ¿Para qué? Para que salga lo que hay en ti. Entonces, a otros Jesús no les dijo, véndelo todo. Zaqueo, por ejemplo, que era tremendo pecador, tremendo ladrón, pero sin embargo, cuando vio a Jesús, se arrepintió y devolvió el dinero y dio la mitad de su dinero a los pobres porque le nació de su corazón. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero nunca Jesús le dijo a Zaqueo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Jesús no le pidió eso a Zaqueo, mas sin embargo a joven rico sí se lo pidió para que viera que no era ningún santo como él se creía santo. Y lo mismo, por ejemplo, con la parábola del hijo pródigo y el otro hijo. Aparentemente, ¿quién era el pecador? El hijo pródigo, que se fue, que vendió todo, mas sin embargo el hijo pródigo regresó arrepentido, regresó humillado, entendiendo un montón de cosas, y el hijo mayor, que aparentemente era muy santo, tenía el corazón duro como una piedra. Entonces, precisamente ese era el error de los fariseos y los publicanos, que se creían que eran santos. Y precisamente por creerse que eran santos y no entender de que la consagración a Dios viene con el reconocimiento del pecado, viene acompañada de la humillación, se quedaron fuera del reino de Dios por su aparente santidad. Mas, sin embargo, Jesús le dijo, las prostitutas, los pecadores y todos los publicanos van delante de ustedes del reino de Dios y ustedes se quedaron atrás. Entonces, lo que te puedo decir es que Jesús dijo, donde sobreabunda el pecado, sobreabundó también la gracia. Por lo tanto, no hay ventaja. No hay ventaja porque precisamente para aquellos tal vez puede parecer una ventaja venir de una familia buena. Puede parecer una ventaja, pero a veces esa ventaja se convierte en desventaja si nos lleva al orgullo, si nos lleva a pensar de que no nos merecemos todo. Y sin embargo, personas que vienen de un mundo bajo, de un mundo... Yo conocí un hermano que bueno, este sí lo voy a mencionar porque merece ser mencionado y que sea para la gloria de Dios, el hermano Joel de Cuba, de Alamar. Los que lo conozcan sabrán quién es. Dios los recogió, hermano, de la calle. Las manos llenas de pinchazo, de droga, la familia destruida, su vida hecha un desastre. Dios los recogió y era un guiñapo humano, por así decirlo. Y ese muchacho estaba tan agradecido de Dios porque Dios lo sacó de esa podredumbre, que en el momento, hubo una etapa que los jóvenes sufrimos una crisis y que todos nos apartamos. O lo que nos apartamos, otros caímos en pecado, nos alejamos. Él fue uno de los únicos que no se alejó de Dios, porque al que más se le perdona, más ama. Y él sabía de dónde Dios lo había sacado y estaba tan consciente de dónde Dios lo había sacado que cuando todo el mundo se apartó, él no se apartó. Y hermanos, Dios es tan lindo y tan misericordioso que hoy por hoy ese hermano es pastor. Y uno se queda con la boca abierta porque tú dices, Dios mío, ¿cómo tú puedes hacer eso con una persona que lo sacaste de las calles? Era un drogadicto y claro, fue un proceso de años, la purificación de él, la santificación de él fue un proceso de años, pero Dios le dio una esposa tremenda y le dio una esposa, hija de ministro. ¿Hasta dónde llega la gracia y la misericordia de Dios? Hoy tiene 2 hijos maravillosos. Y recuerdo un testimonio que él contaba que a mí nunca se me olvida. Le mando un beso, un abrazo donde quiera que esté Joelito. Que recuerdo cuando estábamos en la iglesia que él una vez contó, él estaba orando por una sierva, se demoró muchísimos años en que Dios le diera a su esposa, muchísimos años, porque Dios lo estaba procesando, lo estaba purificando de todo eso que él lo había sacado, porque lo que tenía para él era grande, y todo el mundo se casaba y Joelito nada, y la gente pensaba, oye, Joelito se va a quedar soltero. Hermanos, y recuerdo que un día Joelito nos contaba, ahí en Alamar hay unos edificios de 12 plantas, que se metió por un 12 plantas de eso. Estaba haciendo la obra de Dios predicando y dice que le salió en el pasillo una mujer desnuda. Ay, Dios mío, una historia de esa. Dice que se tuvo que mandar a correr y fue probado. Su santidad tuvo que ser probada. Él tuvo que ser procesado. Pero precisamente para él haber venido de esa condición le fue una ventaja. Mas, sin embargo, por ejemplo, yo que estaba en esa época también, que no vine de esa condición, que a lo mejor me creía que era santa, por así decirlo, me aparté y él, como se dice, me pasó por al lado. Entonces, al final te das cuenta, hermanos, que el Señor, es que todo está es una cuestión personal de cada cual con Dios.
Es una cuestión personal. Las ventajas, si la usas bien, pueden ser ventajas, pero si no la usas bien, se te pueden convertir en desventaja. Y lo que supuestamente es una desventaja porque heredaste pecado, porque heredaste maldición, puede ser la mayor ventaja que tienes, porque puede ser que te sientas tan agradecido de todo lo que Dios te ha perdonado como esa prostituta que lloró a los pies de Jesús y derramó perfume en sus pies y lo ungió. Y mientras que el fariseo estaba ahí en su casa, ahí, ¿y qué le dijo Jesús? Criticando si supiera quién es la que le está besando los pies, no sé, si fuera profeta y supiera quién es la que lo está acariciando los pies, no se dejaría acariciar. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, mira, yo vine y ella me lavó los pies, tú no me lavaste los pies, tú no me ungiste, tú me trataste como uno más, y sin embargo ella, ¿por qué? Porque mucho se le perdonó y al que más se le perdonó más ama. Así que realmente volvemos y repetimos, la corrupción se hereda, pero todos hemos heredado corrupción en alguna área de nuestra vida, todos. Algunos pecados son más visibles, otros son más en el corazón. Está el pecado del orgullo, el pecado de la arrogancia, y contra eso tienen que luchar los que vienen de familias supuestamente muy puras. Todos somos pecadores y a todos Dios nos extiende la mano para que nos arrepintamos, y la santidad, vuelvo y repito, es una decisión que cada uno tiene que tomar. Otras prostitutas no decidieron arrepentirse y consagrarse a Dios, pero esa prostituta sí lo decidió. Algunos fariseos decidieron consagrarse a Dios como lo hizo Nicodemo, que fue a buscar a Jesús de noche y le costó trabajo, le costó muchísimo, era muy santo, pero le costó muchísimo, pero al final la historia, al parecer Nicodemo se consagró a Dios, José de Arimatea, hombres ricos. Entonces, aunque es cierto que hay herencia de pecado y que para algunos unos pecados son más difíciles que otros, todos somos pecadores. No hay ninguno bueno sino solo Dios.